Filipenses capítulo 1, versículo 14. Cuando lo encuentren, un fuerte amén. Nos vamos a poner de pie para dar lectura a esta palabra que Dios ha puesto en mí para poder compartir, seguir compartiendo. Continuación del mensaje de esta mañana, y vamos a leerlo, el 14. Están ahí, Filipenses 1:14. Vamos a leer solo por ahora el 14 todos. Dice, ahí le está proyectado también, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Note, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Evangelio no solamente impacta, pero el Evangelio, el tema de esta noche, el Evangelio es explosivo. El Evangelio de Cristo es explosivo. El Evangelio de Cristo es explosivo. Y no podemos contenerlo. Es como un fuego que está dentro de nosotros. Jeremías también dijo que él un día había resuelto callarse y no predicar más, pero había un fuego dentro de sus huesos que lo consumía, que no podía callar. Dice, me he resuelto a no seguir, pero había un fuego dentro de él, y es el Evangelio, es Cristo, hermanos. Aunque estaba en el Antiguo Testamento, es la fe en Dios, y esa es la que nos mantiene a nosotros, y eso es lo que va a hacer que nosotros nos avivemos en estos tiempos. Padre, gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por el privilegio que me das a mí de compartirla, exponerla y predicarla con denuedo, que no viene de mí, viene de tu palabra y viene de tu Espíritu Santo. Llena a cada uno de nosotros, mi Dios, de tu poder en esta noche. Todos tenemos necesidades, todos estamos pasando por pruebas, por enfermedades, por diferentes circunstancias, por diferentes aflicciones. Venimos cargados algunos, otros tenemos pendiente diferentes proyectos, diferentes situaciones. Mi Dios, tú conoces cada corazón. En esta tarde, mi Dios, yo ruego, mi Dios, que seas obrando en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios, en los planes que tú tienes para nosotros, que tú obres, mi Dios, en nuestra vida, que tú obres en una manera especial en esta noche. Y ponemos toda preocupación en tus manos, toda enfermedad en tus manos. Tú eres el mejor médico por excelencia. Sé obrando en la hermana Carla, en la madre de nuestra hermana Gladys, otros que no me he enterado que están enfermos, la hermana Janet, mi Dios, también su salud, sé obrando, controlando, y gracias porque están aquí con nosotros en esta noche también. Sé obrando, mi Dios, en todos sus proyectos, situaciones que están atravesando. Gracias, mi Dios, porque tú lo estás haciendo. Gracias porque cuando clamamos, tú nos escuchas. Es un gran privilegio, mi Dios, que tú nos escuches. Gracias por los visitantes. Gracias por Englo, gracias por Gary, gracias por el señor Fortuna. Gracias, mi Dios, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Gracias por hablarnos. Gracias por salimos bendecidos en esta mañana y lo saldremos también en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Esta mañana hablábamos acerca cómo el apóstol Pablo había pasado y estaba atravesando por diferentes circunstancias, situaciones, y me traía a memoria estos miembros que fue dedicada, que les pido que me perdonen porque sí terminamos temprano y acorde al pastor de inglés iba a comenzar a las 12:15, nosotros terminamos a las 12:10 aquí, y cuando terminamos, pero ustedes saben que el tiempo de ellos es, si es posible que comiencen antes, comenzaron unos 5 minutos antes de lo tiempo que me habían dicho, pero bueno, gracias a Dios que llegamos por lo menos, y es de gran impacto esa familia que se ha dedicado, han estado, hermanos, por exactamente 65 años en nuestra iglesia, aquí en esta iglesia, 65 años, desde el día que se fundó, y tengo la placa cuando ustedes la ven a entrar en la entrada principal. El día que se fundó la iglesia aquí fue en 1959, está la placa ahí a la entrada.
1959 está esta iglesia, que el pastor que fundó la iglesia acá ya no se encuentra acá, en esta tierra. Ya pasó a mejor vida. Pero Dios obra así. En los planes de Dios estaba que nosotros un día estaríamos aquí, que nosotros tampoco teníamos idea que íbamos a estar acá, tampoco los otros pastores, pero qué bendición es que esta pareja que han estado 65 años activos, miembros activos, no crea que van un mes y otro mes no van y van así. A la edad que tienen ellos ahora yo los veo en la iglesia, yo los veo en actividades que ellos pueden todavía. Él tiene 95 años, él tiene 95 años de edad y aún así siguen fieles al Señor. Qué tremendo ejemplo de fidelidad a nuestro Dios. Y ellos, hermanos, en la gloria tienen mejor recompensa. Ahí se les nombró y se les dedicó esa cafetería, esa cocina a ellos, porque además de eso, vea cómo son planes. El apellido de ellos es Cocina también. Y la cocina fue dedicada a Dios primeramente y a la familia Cocina, de Kitchens. Así es de que Dios obra en maneras extraordinarias que no entendemos. Y es una bendición, hermanos, que ellos han pasado por muchas pruebas. Mira, pastores han venido, que yo sé, que yo he contado, de americanos han venido en el tiempo que yo he estado aquí, han venido 2 pastores americanos y se han ido por diferentes situaciones. Ellos se han quedado. No están siguiendo al hombre, están siguiendo a Dios. La iglesia esta ha tenido altas y bajas como cualquier otra iglesia. Financieramente estaba a punto de cerrar. No la iglesia, sino el ministerio del colegio, el colegio cristiano, hace aproximadamente como 8 o 9 años por ahí, y estaban a punto de cerrar. Las finanzas no se podía más, pero gracias a Dios, un poco más de esos años, Dios obró. Pero ellos no, porque la situación se pone así como algunos, que pasa que nos vienen diferentes, cualquier prueba en nuestra vida, y empaco mis maletas, no decimos a nadie nada y nos vamos a otra iglesia, sin saber que en las otras iglesias, todas las iglesias son imperfectas, todas las iglesias hay problemas. Mientras estemos en esta tierra va a haber problemas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros somos pecadores. Y si hay una iglesia perfecta aquí en la tierra, no hay nadie que ha ido, no lo han abierto todavía. La única que está allá en la gloria, el santuario. Ese sí es perfecto. Ese es perfecto. Así es de que, a pesar de que Pablo estaba pasando por situaciones, por contenciones, por pruebas en su vida, no le desanimó. Mira lo que dice el versículo 14: y la mayoría de los hermanos cobrando desánimo. Estaban desanimados, dijeron: bueno, está pasando esta situación en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, y hasta ahí llegamos. Vamos a colgar nuestras arpas, como lo hicieron el salmista en los salmos, que ellos llegaron a un punto, el pueblo de Dios, que estaban tan desanimados que aún la banda, que aún el coro, que aún la sinfónica de David se desanimaron tanto que colgaron las arpas y dijeron: no, vamos a alabar a Dios más, no vamos a tocar más a Dios. No, ellos siguieron adelante, dijeron, y cobrando, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. ¿En dónde, hermanos? En el Señor. No en las situaciones, no en los problemas, en el Señor. Él es el que se encarga de animarnos en toda situación. De Él viene el ánimo, de Él viene la fortaleza. Dice la palabra de Dios más adelante, ahí en Efesios, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortalecernos en Dios. Si estamos atravesando por pruebas, por situaciones, por enfermedades, por circunstancias en nuestra propia vida, hay que fortalecernos en Dios, en su palabra, para que podamos ser animados. Mira, los colegas de ellos, los hermanos de la iglesia en Filipos, tenían ese ánimo todavía. ¿Por qué lo tenían? No en sus fuerzas, no en sus habilidades. Estaban confiando en el poder de Dios para darle la fuerza.
Mira, es algo tremendo estar atravesando por pruebas en nuestras vidas y situaciones, y todos nosotros tenemos nuestras prisiones. Todos tenemos nuestras prisiones en sentido figurativo. Todos pasamos. ¿De qué prisión está hablando, pastor? De pruebas, de circunstancias en nuestras vidas. Y aquí dice la palabra de Dios que hemos ya avanzado hasta nos encontramos en el versículo 14, pero antes de eso vemos el contexto donde el apóstol Pablo, a pesar ahí en el capítulo 1, en su vida, él estaba animado y le daba gracias a Dios en su corazón, y esto pide él, dice que su amor llegue a ser más ferviente, si tú lees antes. Y mira, la cosa apropiada que deberíamos tú y yo pedir en estos tiempos, creyente, es pedir a nuestro Dios que nuestra fe crezca. Que la gracia de Dios es siempre en nuestras vidas. Pero cuando pedimos crecimiento en nuestra vida, va a haber pruebas, va a haber situaciones. ¿Cuántos hemos pedido a Dios? Oh Señor, dame por favor paciencia. La mayoría de nosotros necesitamos, dame paciencia, Señor, porque no puedo más. Dios nos da pruebas para poder nosotros llegar a esa y ser pacientes. O nos pone a alguien al frente de nosotros, o nos pone a alguien al lado nuestro para darnos paciencia, para que nosotros seamos moldeados a la forma del Señor Jesucristo. ¿Tú crees que el apóstol Pablo no pedía por paciencia? Claro, él pedía, y Dios le mandaba pruebas. Mira, sí, él vivía en el valle a veces, pero no siempre vivió en el valle. Vivió también en la cima de la montaña. ¿Sabe qué nos hace ir a la cima de la montaña, hermanos? Cuando no podemos en nuestras fuerzas. ¿Sabe quién sí podemos hacer? Ir a la cima de la montaña en la oración. Cuando ya no podamos más y tú digas, estoy en el valle, me encuentro en esta situación, no sé cómo voy a salir de este valle. Hay que, la oración, hermano, la oración nos lleva, tiene esas alas que nos lleva, y aunque nosotros no podamos ver nada del valle, podemos ver con las alas de oración la cima y lo que viene allá adelante. Sí, Dios, para eso Dios nos da oración. Cuando ya no podemos más, o si tú estás en la montaña, en el pináculo de la montaña, dale gracias a Dios porque puedes ver. Dale gracias a Dios, démosle gracias a Dios porque Dios es grande y podemos ver lo que no vemos cuando estamos en el valle, cuando estamos en las tribulaciones. Que Dios nos quite pensamientos pequeños, porque a veces así somos nosotros, limitamos mucho a Dios. No, Dios no puede hacer esto en mi vida, mira lo que estoy pasando. Y tenemos pensamientos limitando a Dios. Oh hermanos, Dios es tan grande que puede hacer, pero nosotros lo limitamos. Cuando nosotros en nuestra mente nos creamos el pensamiento mezquinos. ¿Saben la palabra mezquinos? Sí la conocen. Cuando somos así, pues nosotros mismos estamos limitando a Dios. Y Dios, entonces, a Dios lo limitamos, que Él no va a obrar, y aunque Él quiera obrar, no va a obrar porque nosotros lo estamos limitando en nuestra vida. Pero qué bendición por la oración. Mira, aquí cuando dice la palabra de Dios que en primer lugar las prisiones, las pruebas del apóstol Pablo era una cosa no solamente de tribulación. Nos vamos a sorprender. Para él, hermanos, era una bendición y era una situación gloriosa en su vida. Por más que adversa que fuera y pareciera, hay veces que eso es lo que necesitamos en nuestra vida, esas pruebas, porque es ahí donde nos vamos a encontrar con el Señor. Si no hay necesidad, mira, cuando no hay necesidad no buscamos de Dios como cuando nos encontramos en una necesidad. Y esta experiencia para Pablo fue gloriosa. Y las pruebas, las prisiones que nosotros vamos a pasar en nuestras vidas, por más que pensemos que no son tan de beneficio, por más que pensemos que no son tan agradables, son de bendición y pueden ser gloriosas de acuerdo a la determinación que yo me ponga en mi vida. Si yo quiero que Dios obre en mi vida, pues Él va a hacer la obra en mí. No yo, sino Él a través de su Espíritu Santo que mora en mí y en ti. Mira, a Pablo las cadenas, y estamos ya llegando aquí al mensaje,
las cadenas podían amarrarlo, pero no limitarlo a un solo lugar. Podían ponerle a él los grillos en sus muñecas, en sus manos, pero no podían, hermanos, limitarlo a lo que él creía como Dios estaba obrando. El evangelio, hermanos, no está preso. Podían haber hecho lo que hayan hecho con Pablo en la prisión, pero el evangelio y la palabra, dice más adelante, no está presa. Pueden hacernos lo que quieran hacernos este mundo, pero la palabra de Dios sigue, porque el evangelio es vida, porque el evangelio es explosivo, no puedes contenerlo. Todos escucharon ahí en la prisión. Mira, en los tiempos antiguos de esos tiempos le ponían a él centinela. ¿Saben lo que es un centinela? Es un guardia de día y de noche. O toman su turno. Y en ese tiempo a Pablo le amarraban de un lado con un grillo y al centinela del otro lado. Cuando venga, hermano Pablo, ahora ya Sandro, le he bautizado, venga. Venga. Cuando a él lo tomaron preso, le pusieron una cadena al centinela y a Saulo. Para donde iba el centinela, Pablo tenía que ir. Para donde él se movía, si tenía que ir a hacer sus necesidades, ahí tenía que ir él. Imagínate qué incómodo es estar esto aquí. Para donde quiera que él va, para que no se escapara. Pero vamos a ver lo glorioso. Para donde quiera que él iba ahí. Si se iba a sentar, a sentarnos. A parar, no me podía yo parar y él quedarse sentado. Hay que quedarse sentado. Haga fuerza, a ver la fuerza que tiene. No podía, hermano. Qué incómodo es estar ahí. Y aún él dice en este libro: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Me pueden apresar, me pueden hacer lo que sea, pero la palabra de Dios sigue adelante. Este centinela todavía no se vaya. Este centinela fue salvo. No lo dice la Biblia, pero ¿por qué le predicó el evangelio? Cada centinela que le ponían, cambiaban de centinela, le ponían otro, era salvo. Amén. Gloria a Dios. Y muchos en la prisión. Por eso a veces que pensamos: las prisiones Dios nos puede usar. Dios no se equivoca y no sabía. Ellos pasaron por una situación, el hermano Sandro y su esposa, al llegar a este país, y estuvieron ahí en una prisión. Él lo cuenta. Dios usó a este hombre para predicar a cienes, sino que más de 180 recibieron a Cristo mientras él estaba en la prisión. Dios lo hace con propósito. Pero si él se hubiera lamentado, Dios no lo hubiera usado ahí. Dios hace todo, hermanos, con propósito. No lo entendemos. A veces me decía, hermanos, pastor, a veces yo no entiendo por qué estoy pasando por esto. Pero Dios tiene un propósito en esa prisión, en esa prueba. Dios tiene un propósito. Todas esas personas salieron, unos para Estados Unidos, para diferentes estados, y recibieron a Cristo, porque el evangelio no está preso. De África también. De África, de otros países. Hasta hubo un árabe. Un árabe, imagínate. Y hubo otros que me contaba él ayer, que lo regresaron a Colombia porque era colombiano. Sí. Pero el evangelio llegó para allá. Gracias, hermano, ahora sí. Tremendo, que Dios lo va a seguir usando. Y Dios usa. Era incómodo para él, pero el evangelio no está preso. Los grillos vienen a ser, para Dios, hermanos, para Dios, los grillos vienen a ser alas. Alas. Mira qué bendición, hermanos, que a pesar de la prueba que estemos pasando, Dios usa la situación para glorificarse. Y entonces Pablo comenzó a entender que Dios estaba glorificando. Y no solamente los que le ponían los guardias, los centinelas a su lado, allí a su mano, sino también
todos los prisioneros, Pablo no era el único prisionero, había muchos prisioneros, escuchaban el evangelio de celda a celda, de calabozo a calabozo, escucharon el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio no puede ser contenido, el evangelio es poder de Dios para salvación. Mira, y cuando Pablo, él se movía y predicaba y lo movían, él seguía predicando. Los presos, ¿qué hacían? No se podían ir de la prisión, escuchaban. Y no solamente los guardias, no solamente los centinelas, que es lo mismo, sino los presos estaban recibiendo al evangelio, estaban recibiendo la palabra de Dios. Qué bendición que la palabra dice que nunca regresa vacía. En su tiempo, que Dios la escucha, en la situación que estemos atravesando, Dios la usa para que llegue a los corazones y nunca regresa vacía. Va a ser la obra. Qué bendición que nosotros nos enteramos de gente ahora en estos tiempos que yo les predicaba y que yo voy cuando vamos y viajamos a otros lugares y se les predicaba el evangelio. Poco a poco la gente va viniendo y van escuchando el evangelio. Qué bendición que ahora nuestros vecinos han escuchado el evangelio y ya 1, 2 dieron el primer paso de recibir a Cristo como su Salvador. Porque el evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Y no me avergüenzo del evangelio. Imagínate que nos avergonzaron. Imagínate que Pablo se hubiera avergonzado ahí en la prisión, cómo Dios estaba obrando en su vida. Nunca hubieran escuchado los demás el evangelio. O algunos, no solamente los presos, pero ¿saben quién más? Soldados que venían y hacían los cambios, escucharon también el evangelio, y soldados también entregaron su vida a Cristo. Y todos los que venían escuchaban el evangelio del poder de Dios, cómo Dios obraba. Llegaron este misionero, el apóstol Pablo, no solamente a Filipos, pero llegó a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermano? ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos, son gentiles. Y a todos ellos el evangelio se esparció, llegó hasta España. En el tiempo de Pablo llegó hasta España el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de las prisiones, eso no esperaba. El evangelio seguía atravesando continentes, y es lo que sigue haciendo. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos iglesias que estén animados, cobrando ánimo todos los días, cobrando ánimo en ayuno y oración para que la palabra haga lo que tiene que hacer, hermano. ¿Sabe por qué yo estoy predicando acá de nuevo la palabra de Dios? Por sus oraciones. Por sus oraciones. No soy yo, es el poder de Dios. Es el poder de Dios obrando. Y así se va Dios, hermanos, glorificando en nosotros, en la iglesia, y se va extendiendo la palabra de Dios a muchos, a mucha gente. Continuamos, regresen conmigo a Filipenses 1:15 y dice: a la verdad, algunos predican a Cristo por envidia. Sí, así hay algunos que predican a Cristo por otras razones. Hoy en día predicadores modernos predican a Cristo por fama, predican a Cristo por dinero, predican a Cristo por ellos están negociando el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo no es negocio, no es para negociar, para hacerse ricos, pero ya tendrán su recompensa. Muchos dicen: bueno, yo no voy y no creo en todos estos grandes de Cash, Luna y de todos ellos, porque mira las mansiones que tienen. Ellos tienen su recompensa. Aquí ya la tienen, esa es su recompensa. Aquí el aplauso de la gente, y ya los lujos que ellos se dan, ya tienen su recompensa aquí, porque ahí en el cielo no tendrán recompensa. Recuerdo que le compartí al hermano José el otro día que estaban todos estaban, ya había venido Cristo a la tierra, y ya todos estaban listos ahí delante del trono de Dios, y
y todos los creyentes, todos los hijos de Dios estaban allí. Y estaba una ancianita delante del pastor, y el Señor Jesucristo estaba dando todas las recompensas ya, y la ancianita estaba allí gozosa. Ya en el cielo ya no hay edad, amén, ya no hay ancianos ni jóvenes, allí todos somos una edad, no sé qué edad, porque la Biblia no lo dice, pero allí no hay ancianos ni solamente Él dice el anciano de días, que se le llama, le da un título a Dios, pero allí ya no hay edad. Pero estaba esta hermana que estaba al frente de este pastor ahí, y ella, Dios, el Señor Jesucristo le estaba dando todas sus recompensas, y ella salió de ahí gozosa, y salió ella gozándose, y apenas podía con todas las bendiciones y con todas las recompensas que tenía esta ancianita que el Señor le había entregado en sus manos, y ella gozándose y regocijándose. Y el pastor dijo: si a la ancianita, si a la hermanita esta le han recompensado enorme, yo solamente espero cómo mis recompensas cómo van a ser. Y él estaba imaginando, pensando, cuando le toca a él, al pastor, que vaya al frente de Cristo para que le dé sus recompensas, él está ahí listo. Sí, Señor, mira todo lo que te he servido, mira cómo yo he luchado en tu obra, mira cómo he aguantado, mira todos los hermanos que son los que son de bendición y los que no tanto y me han hecho todavía. Tú conoces todo, Señor, pero ahora aquí te lo he dejado, porque así es, hermano. Y le da, el Señor viene con la recompensa y se las da así en sus manos. Le dice: Señor, y como ustedes saben que uno no se queda a veces callado, pero ¿cómo va a ser si a ella que acaba de pasar le has dado tremendas recompensas, y a mí por qué me has dado tan pequeño? Y le dice el Señor Jesucristo: bueno, a ella le has dado todo, porque si no fuera por ella, yo no te hubiera usado. Las recompensas que ella recibió es porque ella oraba por ti. Y si yo te usé en las predicaciones, si yo obré en tu vida, es por las oraciones de ella. Así es de que ella se lleva la recompensa. Y nosotros pensamos: que porque somos pastores, los que son pastores, vamos a recibir una gran recompensa. No, son aquellas personas que oran, van a recibir recompensas grandes. Tú puedes hacer grandes cosas para Dios en esta vida, como orando, ayunando por el pastor. Qué bendición por la obra de Dios, para que la palabra de Dios siga corriendo adelante. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios en el 16: los unos anuncian a Cristo por contención. En esos tiempos ya anunciaban, ¿qué dice? No sinceramente, pensando, algunos añadir aflicción a mis prisiones. Algunos, la frase ahí sinceramente, no sinceramente, significa que ellos lo hacían con motivos o intenciones impuros o impuras. No lo hacían sinceramente. Otra palabra es envidia y contienda, rivalidad, celos, buscadores de nombres o de renombres, o buscando fama. La palabra aflicción aquí también es sinónimo de fricción. Pero ay, qué bendición aquellos que lo hacen, dice, fiel y de buena voluntad. Mira lo que dice: que pues diremos, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé, el 19, están ahí, que por vuestra oración. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios usa? ¿Por qué Dios usa a los predicadores? Por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación, conforme, 20, a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo,
o por vida o por muerte. Él, qué bendición, mira, tenía el amor de Dios en su vida. Y ellos, la iglesia seguía orando por el apóstol Pablo. ¿Para qué, hermanos? Para que Cristo se manifestase en el apóstol Pablo. Y no es que nosotros queremos ser mejores que nadie, pero hermanos, qué bendición que hay hombres, siervos de Dios que dan su vida y hay que apoyarlos en oración. Hay que orar por los pastores porque tienen gran lucha. Hay que orar los unos por los otros, por aquellos predicadores que predican el evangelio de sana doctrina, que predican para que otros puedan escuchar de Cristo. Y mientras nosotros nos encargamos de predicar aquí el evangelio, Dios se encarga de nosotros. Dios se encarga de los suyos, hermano. Mientras nosotros nos encargamos de su obra aquí en la tierra y en esta área donde Dios nos ha plantado, donde Dios nos tiene, Dios se va a encargar de nuestros familiares en Colombia, de nuestros familiares en Honduras, en Centroamérica, en Venezuela, en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, en Sudamérica, en Argentina, en Perú, en todas otras partes. Él se encarga, pero tenemos que hacer nosotros la obra. Tiene que comenzar en nosotros. Él tenía un tremendo amor por la obra de Dios. Qué bendición. Hablábamos en esta mañana del amor ágape. El amor ágape. ¿Qué tipo de amor es este, hermanos? El amor ágape. ¿Qué tipo de amor es este? Es sin fingimiento. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Ellos amaban a la obra de Cristo, pero antes que amaban a la obra de Cristo, amaban también a Pablo, porque Pablo, hermanos, era un predicador. Pero ¿por qué amaban a Pablo? Porque amaban a Cristo. Oh, hermanos, qué bendición que ellos no fueron detenidos, aprisionados por sus gustos o por otra causa, o por causa de que ellos estaban haciendo algo incorrecto. No, ellos fueron aprisionados. ¿Por qué? Por el evangelio, por la causa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido padecimiento como ellos? ¿Cuántos de nosotros hemos estado encadenados a la celda? ¿Cuántos de nosotros? No muchos de nosotros. Encadenados, ellos no tenían calefacción allí. No tenían, tengo calor, bueno, bájenle la calefacción, bájenle al aire frío, como aquí tienen todo. Tienen aire acondicionado. No, allá no tenían aire acondicionado. Sufrimiento, era frío. No tenían el calentón, no tenían ese sistema. Aquí tenemos frío. Qué bendición, gracias a Dios en este país. Gracias a Dios por este país, porque tenemos calor. Vamos. No, y ya desde ahora ya más moderno, desde nuestro teléfono, si tenemos la aplicación y tenemos un termostato de Google electrónico, ya desde donde yo me encuentre puedo ir, y cuando ya llegue a casa, ya la temperatura la quiero que esté a 70. Aquí la programo y ya cuando llego a la casa está fresca. O cuando hace frío, desde aquí voy a Google, le pido Google, por favor, la temperatura quiero que esté a 77 cuando llegue. Listo, hecho. Desde acá se enciende. No, en esos tiempos no, hermano. ¿Qué sufrimos nosotros? Y aún así nos quejamos. Tenemos más y nos quejamos por todo. Estamos en esa era. Los jóvenes no saben qué es sufrimiento. Nuestros jóvenes, nuestros niños no saben lo que es sufrimiento. Nosotros sí hemos sufrido. Falta de comida, falta de abrigo, falta de calzado, falta de todo. ¿Sabía que el menor va en nuestros tiempos, va heredando la ropa del mayor? Y no solo eso. No levanten su mano aquí, pero ¿cuántos de ustedes sufrieron que tenían que usar la ropa de sus hermanos? No levanten su mano, del mayor. Aún si eran hermanas, como nosotros decimos, ni modo. Tenía que usar zapatos. Un día yo usé, les confieso, pero no se lo digan a nadie. Yo tuve que usar zapatos de mujer, pero eran botas, gracias a Dios que no se notaban. Eran botas y parecían de hombre, pero el cierre lo tenían del otro lado. Ustedes saben que los cierres de la hembra es al otro lado.
Lo tenía ahí, pero cuando me bajaba mi pantalón nadie se enteraba por falta. Y así pasamos diferentes necesidades, pero ahora tenemos todo y nos quejamos por todo. Los jóvenes de ahora, no, tiene que ser lo que ellos están pidiendo. Ya no piden, ya demandan. No, me vas a comprar esto, vas a comprármelo de marca. No te atrevas de ir a la WM. ¿Saben cuál es esa, no? No quiero de ahí, de la WM o de la pulga, sí, del pulguero. No te atrevas, porque nos hemos acostumbrado a todo esto. Estamos muy módicos. No, en el tiempo de antes estaban en gran necesidad. Él solo recibía, mira, en esa condición donde se encontraba frío, húmedo, él solo recibía raciones escasas de comida. Y todas las necesidades que él tenía eran restringidas. No es que eran caprichos, eran restringidos. No, hoy ya tienen en las prisiones, hoy hasta en nuestros países, hasta tienen privilegios, especialmente los narcos. Ya tienen celular, tienen televisor en la prisión, tienen ESPN para que vean deportes, tienen todo aquí. No, en esos entonces no. Y aún así sufrían. ¿Qué padecimiento estamos sufriendo? Y todo diciendo esto, ¿qué padecimiento estamos sufriendo por el Evangelio? ¿Qué padecimiento estamos sufriendo en este tiempo por el Evangelio? Podríamos decir, bueno, yo estoy sufriendo, padeciendo esto por el Evangelio. No nos conformemos a todas estas comodidades. ¿Qué pasaría si un día nos dicen, bueno, ¿saben qué? Ya no tienen más edificio. ¿Vendrías aún así? ¿Predicaríamos como predico todavía yo? ¿Con luces? ¿Con internet? ¿Con todas estas comodidades? ¿Con sillas cómodas? Hay gente que está recibiendo palabra en esta hora en otros países que no se pueden sentar como tú estás sentado tan cómodo. No tienen ni respaldo, no tienen aire acondicionado, nada, y así siguen. Yo me hice la misma pregunta, ¿qué tal si yo me encontraría en una situación que no tenga este micrófono? Bueno, este no está funcionando ahora, gracias, porque es solo uno a la vez. Que no tenga estas luces, que no tenga todo este respaldo aquí muy hermoso, muy bonito que Dios ha proveído, y que todo el esfuerzo de los hermanos que han hecho, que no tenga esas cámaras ahí, que no tenga esa conexión. ¿Seguiría predicando así de entusiasmado? ¿O andaría? No, ¿qué tal, hermanos? Bueno, aquí ya no voy a predicar tanto porque mira la situación, yo le sirvo a un Dios vivo y mira dónde me tiene. Estoy ahora en la calle, predicando en la calle. No, es lo mismo, hermano. Aquí, allá, donde sea, hay que proclamar el Evangelio, como sea. Porque ¿saben qué, hermanos? Dios está buscando y sigue buscando a un Moisés todavía, a un Pablo que tenga. ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Era todo lo que tenía, algo insignificante para el mundo, una varita. Tenía una varita él, y con esa varita Dios le dijo, claro, es más grande que esto. Hoy no me preparé con la varita, pero tenía una vara. Dios lo usó. Gedeón, ¿qué tenía? Gedeón, ¿saben qué tenía? Cántaros, pequeños cántaros, y Dios los usó. ¿Qué tenía David? No, ¿qué tenía David? No el Toyota, hermanos, la Honda. La Honda. Tenía algo pequeño. ¿Qué tenía Pablo? Las cadenas, los grilletes. Eso es lo que tenía. Padecimiento espiritual, padecimiento físico, aflicción, presión, ser molestado, sufriendo físicamente, emocionalmente, sufriendo. Pero agregándole a esto, a todas estas aflicciones,
la aflicción espiritual, porque se aflige el espíritu. Cuando pasas por pruebas hay aflicción. Si yo les digo no hay aflicción de espíritu, estaría mintiendo y no estaría predicando lo que dice la palabra de Dios. Hay aflicción de espíritu. El mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y no solamente la aflicción es física, no solamente la aflicción llega a emocional, hay aflicción espiritual de parte del enemigo. Dice aflicciones. A esto le agregamos no solamente las aflicciones físicas que estaba padeciendo el apóstol Pablo, le agregamos la aflicción espiritual de pelear con los hermanos. Con los hermanos, sí, porque algunos, no todos apoyaban. Siempre ha sido la obra así. Solamente algunos apoyan y otros estaban diciendo: mira, Pablo, estás en la prisión porque lo mereces. Sí, nos hemos encontrado con situaciones que vemos que el siervo de Dios se encuentra en una prueba y nosotros somos capaces de decir: si se encuentra el pastor o el misionero o el evangelista en esa prueba, es porque algo debe haber hecho. Tiene pecado en su vida. Es lo primero que decimos nosotros. Por algo está padeciendo. ¿Por qué estaba padeciendo Pablo? ¿Por qué estaba padeciendo, hermano? ¿Había pecado Pablo en su vida para merecer todo esto? Porque a veces pensamos: ay, Señor, me estarás castigando, será un castigo que tú me estás dando. No había hecho nada incorrecto hasta aquí Pablo en su vida de creyente, y estaba recibiendo azote. Estaba recibiendo azote. Pero mire su fuerza de dónde venía. Versículo 19, y estamos concluyendo. Porque sé que por vuestra oración. ¿De dónde venía la fuerza? Sí, del Señor primero, pero ¿dónde viene la fuerza, hermanos? De la oración. 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 No se me ha rayado el disco, hermanos. Es de la oración. ¿De dónde viene la fuerza? ¿Por qué estoy aquí de pie? Por la oración. ¿Por qué estás tú de pie? Porque a pesar de que has atravesado un mar y un desierto en tu vida, ¿por qué sigues de pie? Por la oración de la iglesia. Por la oración de los hermanos, que algunos que ni conoces, que están orando por ti. Por la oración de mi madre estoy aquí. Los que tenemos padres cristianos, madres. Gracias, Dios, por mi madre, que es una mujer de oración. Por ustedes, por los hermanitos, por la hermana Ada, estamos aquí. Dale gracias a Dios por estas hermanas, por estos hermanos, por el ministerio de oración que tiene. ¿Por qué estamos aquí? Seamos agradecidos con Dios. ¿Sabe por qué estamos a flote, hermanos? Por el ministerio de oración que hay en nuestra iglesia. ¿Qué dijo Pablo? Porque sé que por vuestra oración. Tenía confianza en los hermanos que sí se acomodan, porque muchos dicen: bueno, pastor, ¿en qué yo sirvo? Hay muchos ministerios en que hay que servir, pero ¿sabe que el ministerio precioso, más grandioso, es de oración, de intercesión? Allí puedes servir. Todos pueden servir. Pastor, no puedo caminar, no puedo salir de esta cama, no puedo salir de este cuarto, pero puedes orar. Oración. Podemos orar. Podemos orar. Y dice: la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él tenía fe. El apóstol Pablo tenía fe en los hermanos de su congregación que estaban orando por él día y noche. Y esto va a resultar en mi liberación. ¿Para qué? Para que Cristo siga siendo anunciado. Conforme dice el versículo 20, ahora es cerrando, a mi anhelo y esperanza. ¿Cuál es el deseo? No, ¿qué dice, hermano? De que nada, subraya este versículo, de nada, yo lo tomo para mí en esta noche, seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo.
Cristo es magnificado, hermano. ¿Sabe qué? Por último, en las tribulaciones, en las prisiones que pasamos, que atravesamos en este mundo, si aprendemos, como vimos en esta mañana, a usar todas estas pruebas que hemos atravesado, estos desiertos, estas tribulaciones en nuestra vida, a usarlas para el Evangelio, para el progreso del Evangelio de Cristo. Si aprendemos a utilizarlas así, vamos a ser diferentes cristianos, diferentes creyentes, que le vamos a creer a Dios que Dios permitió, y en el plan divino de Dios, aunque nosotros siempre la regamos, porque la regamos nosotros. A veces en Colombia dicen metemos las cuatro, ¿cómo dicen, hermano? Metemos las patas, sí, y la regamos. No, ya escuché que decía un buen colombiano de allá que conozco de hace años, Marco se llama él, decía la embarramos. Así decían en Colombia, así dicen en Colombia, en un lugar. Y a pesar, hermanos, de que nosotros la embarramos, disculpen el lenguaje, Dios aún así usa esas situaciones para nuestro bien. Lo que el mundo a veces intenta, las pruebas que pasamos, intenta para que nosotros nos desanimemos, no sigamos más, nos encerremos en nuestro mundo y no veamos la necesidad y no veamos la obra que Dios está haciendo en nuestra propia vida. Si dejamos que esas circunstancias sobre nuestra propia vida, dice que el nombre de Cristo, Cristo mismo, va a ser magnificado en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es magnificado en nuestro cuerpo. Que yo estoy muriendo a mis deseos, a mis placeres, a mis planes, a mis metas, y que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, Él decía. Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. Y no termina, dice, o por vida o por muerte. Si no llego a ser liberado y si llego a morir, no importa. Cristo ha sido y está siendo magnificado en mi cuerpo. La gente va a ver a Cristo glorificado en nuestro cuerpo. La gente va a ver a Cristo glorificado en nosotros, magnificado. ¿Qué quiere decir magnificado, hermanos? La palabra magnificado viene de la palabra hacer grande, ver en gran manera. ¿Cuántos tienen un magnify glass? Un lente de hacer grande las cosas, que están pequeñas pero las hace grandes. Le dicen una lupa. Dice Cristo, la gente va a ver a Cristo en nosotros, en nuestra vida, grande, magnificado. En nuestros sufrimientos, magnificado. Y todos nos ponemos de pie para citar y cerrar con este versículo. Las expectativas de Dios sobre nuestras vidas, y debería de ser una expectativa en nosotros, es que a pesar de lo que estemos atravesando, tenemos que tener nuestra cabeza levantada, esperando que Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas, que Él va a hacer algo grande en nosotros. Lejos de estar pasando por la tribulación que estamos pasando, tenemos que erigir, dice la palabra de Dios, nuestras cabezas, porque Cristo viene pronto. Y Él dijo, y si no viene pronto, yo voy con Él. Es lo que estaba diciendo Él. Por vida o por muerte. Una de las dos. Por vida o por muerte. Si Dios me da la fortaleza para seguir hacia adelante, tengo que tener mi cuello bien extendido, y no para gloriarme, sino para ver que mi fuerza viene de Dios, de la oración, estar en oración siempre a la expectativa, esperando que Dios va a hacer cosas grandes en mi vida. Si yo aprendo y aplico lo que estoy atravesando en mi vida para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Y todos decimos, una vida consagrada. ¿Qué era el propósito del apóstol Pablo? Magnificar a Cristo. ¿Por vida o por muerte? Y dice el versículo 21, porque para mí, díganlo todos,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vez más, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este debería de ser nuestro lema de todos nosotros, porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Venga lo que venga a mi vida, para mí el vivir es Cristo. Enfermedad venga a mi vida, como está atravesando unos, Esteban Junior, el hermano José Lagares, otros. Para mí el vivir es Cristo. Es una vida consagrada. El anhelo, no solamente la aplicación y debemos aprender, pero el anhelo más grande que debe ser nuestro anhelo, debe ser como el anhelo de Pablo, de que Cristo sea glorificado en nuestra vida, ahora en vida, y también va a ser glorificado, no termina ahí, en la muerte. ¿Cómo puede ser glorificado en nuestra muerte? Dios lo puede hacer si vivimos conforme a lo que Dios nos está diciendo, conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Cristo va a ser magnificado, ¿sabe qué? En nuestra muerte. ¿Por qué? ¿Cómo, pastor? No entiendo eso. Porque nuestra muerte, si vivimos de acorde al propósito de Dios, en nuestra muerte van a decir, wow, a pesar de toda la prueba, a pesar de todo el sufrimiento que sufrió Pablo, a pesar de todo el sufrimiento que pasó este hermano o esta hermana, Cristo fue magnificado en sus vidas. Una hermana muy querida que me adoptó y es mi segunda madre, y la veré una vez más en el cielo un día, pero pasó hace 27 años a la eternidad. Yo estando allí, no era pastor, estando allí, ella nos tomó en cama, tenía cáncer también. A ella sí se le esparció por todo su cuerpo. Tratamientos, Chicago, Nueva York, todos Estados Unidos, todos los estados recorrió. No encontró cura. Pasaron, no se quedaron aquí, sino pasaron a México, Suramérica, y solo tratamiento temporal. Pero llegó su fin. Y en la cama, lecho de muerte, hermana Belia, gozosa, era yo como su hijo, adoptivo. Me dijo, hijo, ven, quiero que tú ores. Su esposo, el hermano Francisco, no se encontraba ahí. Quiero que tú ores, sus hijos ahí alrededor de la cama de ella, orando. Tiene 4 hijos, 3 hembras y un varón. El varón es predicador, es mi amigo, pastor ahora. Ella gozosa dijo, venga, en la cama de muerte, la última noche que yo la vi, quiero que ores por mí, tú, y te encargo a mis hijos. Yo no era el mayor, hay mayores que yo. Velos como tus hermanos y hermanas. Y si una de mis hijas quisiera hacer vida contigo, tienes todo mi permiso. Pero no fue el plan de Dios, porque son con mis hermanas. Cerré los ojos, oramos. Era con gozo, un espíritu tremendo. Pasaron 4 horas, me llaman. Yo me fui a mi casa y me llaman. Pero un gozo que tenía ella, ya pasó a la eternidad. Pero después de que oramos esa noche, ella dijo, ahora pongan alabanzas, vamos a alabar a Dios. Había un gozo tremendo. Aún en ese tiempo, sabía lo que hacía ella. No podía caminar por sí misma. La teníamos que cargar yo y su hijo biológico. La cargamos porque ella no se perdía, no solo un servicio de la iglesia, no se perdía un sábado de ir a evangelizar. La cargábamos. Delgadita, era una cuando yo la conocí, llena de vida, fuerte, alta, así, delgadita. Yo y él, Francisco, la cargábamos, la llevábamos para su silla a ganancia de almas, y donde quiera que andaba, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así fue. Tremendo, quedó grabado para siempre en mi vida, en mi corazón. Dijo, wow, qué tremendo. Tú y yo podemos hacerlo. De hoy en adelante
no estés tocando el violín, como dice un dicho en inglés, por lo que te estás atravesando, porque Dios está en esa situación. Padre Santo, gracias te damos, porque sí hemos sufrido.